Cordial saludo, estudiantes. Entonces, lo primero que quisiera hacer es presentarme. Mi nombre es Juan Fernando Gómez, yo soy ingeniero ambiental, graduado de la Universidad de Medellín. Tengo una maestría en ingeniería urbana en la misma universidad y en el año 2019 terminé un doctorado en ciencias ambientales en la Universidad de Szeged, en Hungría, donde actualmente estoy pues realizando un postdoctorado. Durante este semestre estoy como responsable del grupo de sociología ambiental, de la clase pues del curso en sociología ambiental, por lo que he preparado una breve presentación sobre cómo es el contexto histórico en el cual se desarrolló la temática de sociología ambiental, dado que es relativamente nueva en comparación con otras áreas de la sociología. Entonces, lo primero que tenemos que discutir es como tal qué son las ciencias ambientales, porque podemos decir que la sociología se encuentra enmarcada dentro de un concepto más grande que son las ciencias ambientales como tal. Entonces, sabemos que las ciencias pueden ser tanto naturales como lo son, por ejemplo, las ciencias naturales como la química, la física, las matemáticas o la biología, pero también existe lo que se denominan como las ciencias sociales, dentro de lo que podemos encontrar la antropología, la sociología, la filosofía o incluso otras como la economía. Y también por la parte ambiental, lo que estudia la componente ambiental dentro de las ciencias ambientales es precisamente la interacción de los sistemas naturales y los sistemas sociales. Entonces vemos pues como dentro de las ciencias ambientales la componente social es fundamental. Y como ustedes bien lo saben, pues dentro de las primeras definiciones de sostenibilidad siempre se hace una representación gráfica en la cual se habla de sostenibilidad como la interacción de las famosas tres componentes. Una componente económica que hace relación pues a esta parte de desarrollo, y la parte de sostenibilidad pues está entonces la interacción de la parte económica, la parte social y la parte natural. Entonces digamos que dentro de ese marco, que es una definición que quizás está muy trillada, podemos decirlo así, o que fue una primera definición de sostenibilidad, eh, pues dentro de esa definición se enmarca pues claramente que las ciencias sociales tienen una importancia crucial. Sin embargo, las ciencias ambientales no se pueden confundir con cualquier forma de ambientalismo. Y es que el ambientalismo, que tiene una fuerte influencia en todo el desarrollo de la sociología ambiental, es como tal un sistema ideológico, una filosofía o un movimiento social, a diferencia de lo que hace, por ejemplo, las ciencias naturales o las ciencias ambientales, que son quizás un poco más formadas o direccionadas hacia, hacia el tema, por ejemplo, de la ingeniería o de estos aspectos. Entonces, no podemos caer como en esa simplificación del concepto de ciencia ambiental. Entonces, del ambientalismo se pueden o se discuten aspectos como, por ejemplo, la protección ambiental, el tema de los derechos ambientales, la sostenibilidad, la ética ambiental y más recientemente otros aspectos muy importantes que se discuten, por ejemplo, a nivel mundial en las cumbres como los acuerdos de París, que hace relación al tema de justicia ambiental. Y es que como vemos muchos, o lo vamos a ver más adelante, muchos de los impactos ambientales que se generan a escala global se producen en ciertos lugares del planeta, pero sus consecuencias se reflejan más intensamente en otras regiones. Y por ejemplo, en el caso del cambio climático, vemos que eso generan grandes emisiones en los países industrializados o los países más desarrollados, pero las consecuencias más negativas se están presentando o se van a presentar en las regiones tropicales donde están los países más pobres, tanto en nuestra región como en África, por ejemplo, subsahariana. Entonces vemos que ahí, dentro de esas problemáticas ambientales, todas esas discusiones ambientales, pues necesariamente tiene que haber una discusión desde el punto de vista de las ciencias sociales. Entonces ahí es donde entra al lugar todo lo que son el tema de ética ambiental y de justicia ambiental. Eh, Dentro de las ciencias sociales y todos estos movimientos del ambientalismo también se generan otro tipo de expresiones, como lo son el ecosocialismo,
donde se hace una discusión sobre los modelos económicos y se crea la pregunta de si, por ejemplo, la democracia o los modelos de libre mercado tienen la capacidad de controlar los impactos ambientales y reducir las emisiones, por ejemplo, que es lo que se propone en este momento a nivel mundial. Pero también existen otras visiones, ¿cierto? Como por ejemplo el anarquismo verde o la política verde, entonces el surgimiento de todos estos partidos, los denominados partidos verdes, que no es algo exclusivo de Colombia con el denominado Partido Verde, sino que es un movimiento que se generó en todo el mundo. Entonces hay partidos verdes en Alemania, en Canadá y en todos los países del mundo. Entonces vemos que esas componentes sociales también interactúan muy fuertemente en todo el desarrollo de la sostenibilidad. Uno de los documentos pues pioneros, digamos, o más relevantes, no pioneros, pero de los más relevantes para la discusión de todo el rol de estas ciencias ambientales y de estos principios, es lo que conocemos como el informe de nuestro futuro común, que, eh, que vamos a ver más adelante, pues la líder de este informe, y allí es donde se enmarca todo este tema de sostenibilidad. Pero si nos ponemos a hablar un poco más sobre las ciencias ambientales en forma genérica, podemos decir que tienen su origen en las ciencias naturales, ¿cierto? Digamos que las ciencias naturales tienen un rol fundamental y más que todo para nosotros que somos ingenieros ambientales, ustedes pues en formación, pero que tienen una fuerte componente dentro del pensum del programa, es precisamente en el desarrollo de esas ciencias naturales. Y por eso es que puede haberse muchas veces, y lo confieso yo como estudiante también lo veía así, como que las ciencias ambientales son precisamente o equiparables o fundamentadas al 100% en el tema de las ciencias naturales. Y no es así, como discutimos en la diapositiva anterior y como lo que estamos viviendo actualmente en la situación climática, por ejemplo, la componente ambiental social es tanto o incluso más importante que la componente de las ciencias naturales. Sin embargo, para hablar un poco sobre ciencias naturales y desde el punto de vista de las ciencias modernas, podemos decir que las ciencias modernas son un fenómeno relativamente reciente en términos históricos. Y podemos decir que las ciencias naturales comenzaron alrededor del año 1600, donde encontramos algunas personas pues, muy brillantes que digamos que empujaron a la sociedad a salir de una época de oscurantismo, de alquimia, por ejemplo, donde el conocimiento era muy esotérico, digamos que no era disponible para toda la sociedad, sino que todo era como con mucho misticismo. Por ejemplo, está hablando en este caso de la química, por ejemplo. Entonces, con ciertas personas como por ejemplo Lavoisier o Robert Boyle o Isaac Newton, las ciencias naturales tuvieron un resurgir dentro de la sociedad y se dejaron atrás muchos paradigmas que se habían creado durante los últimos 2000 años, desde la época de los filósofos griegos y todo el desarrollo de sus ideas basadas en simplemente desarrollos intelectuales, pero no experimentales, hasta la llegada de estas personas en el año 1600 y alrededor. Es importante o interesante ver cómo, por ejemplo, personas como Isaac Newton tenían o incluso Robert Boyle también, esa dualidad. O sea, Isaac Newton es conocido como el padre de la física y como el padre del cálculo, pero también presentaba una faceta en la cual él también intentaba, por ejemplo, desarrollar experimentos de alquimia, que precisamente no se pueden definir estrictamente como una ciencia moderna por cuanto no son sujetas a un, digamos que a un conocimiento adquirido mediante el desarrollo del método científico, sino que eran muy esotérico y muy lleno como de misticismo, digamos. Entonces, incluso Isaac Newton tenía esa dualidad. Por un lado, era capaz de producir el desarrollo del cálculo, las matemáticas y el cálculo que utilizamos hoy en día, y por el otro lado, hacía toda esta experimentación de alquimia. Otra persona muy importante fue pues Antoine Lavoisier, quien es el considerado como el padre de la química moderna y en similar como Isaac Newton, gracias a Lavoisier
Se dejaron atrás muchos conceptos errados que se tenían en la química hacia los años 1700. Entonces, por ejemplo, mediante su experimentación se logró eh, dejar atrás teorías que estaban circulando en ese momento, como la del floquistón y bueno, otros temas de química que ya están obsoletos y que, aunque son muy interesantes de analizar, no lo vamos a discutir en este momento. Y eso es hablando de las ciencias modernas. Sin embargo, sabemos que la civilización humana, el desarrollo de la civilización humana, tiene es el origen mismo del problema de la insostenibilidad ambiental. Y es que si definimos el desarrollo de la civilización humana eh, como, o el inicio, si definimos el inicio de la civilización humana con el inicio de las primeras ciudades, entonces nos deberíamos localizar más o menos en el año 3500 antes de Cristo, con el desarrollo de las primeras ciudades como lo fueron, por ejemplo, Uruk, en lo que es actualmente Irak, o Mesopotamia. Entonces, entre los ríos Tigris y Éufrates, en esa parte del planeta se desarrollaron las primeras ciudades y el desarrollo de estas ciudades pues trajo un desarrollo tecnológico y desarrollo social. Y no solamente son cosas positivas, sino que yo personalmente defino como el inicio de la insostenibilidad ambiental, porque precisamente la especialización de la mano de obra y el desarrollo tecnológico que se desarrolló en las ciudades tuvo como consecuencia el alejamiento o la separación de las comunidades y los asentamientos humanos de los ciclos naturales. Entonces, con estos desarrollos y estos asentamientos de sociedades complejas, se logró, por ejemplo, el desarrollo de la agricultura y el desarrollo de toda una infraestructura social que permitía dominar y controlar los ciclos naturales, principalmente el tema de la alimentación y de la agricultura, de los riegos, por ejemplo, el almacenamiento de materias primas y demás. Entonces allí digamos que se da un corte, una fisura entre un mundo artificial que era creado por el hombre, que estaba dentro de la ciudad, y otro que era el mundo de la naturaleza, digámoslo así. Y el hombre, a partir de ese momento, con la construcción de acueductos, de almacenamientos, digamos que lo generó una división. Para algunos datos interesantes es que, por ejemplo, se sabe que más o menos en el año 3500 antes de Cristo, o sea, estamos hablando hace aproximadamente 5000 años, ya existían unas ciudades como estas de Uruk, en Mesopotamia, con unas poblaciones de 14.000 habitantes, que son como un pueblo, digamos, pequeño en Colombia en la actualidad. Pero existían otras ciudades posteriormente, como en el año 1800, o sea, hace aproximadamente 4000 años, que llegaban a tener la población de 200.000 habitantes, lo cual ya es una ciudad de mediana capacidad y con unos retos pues, de gestión interesantes y significativos. Bueno, ahora sí, ya volviendo un poco en el tiempo, entonces dijimos que la problemática comenzó en esas primeras ciudades y allí se dieron los primeros desarrollos tecnológicos. Después llegamos, 4000 años después de las primeras ciudades, llegó lo que se conoce como la revolución científica, con Isaac Newton, con Lavoisier, con Boyle y otras personas. Y ese nuevo desarrollo de conocimiento desencadenó lo que se conoce como la revolución industrial. Y esta nueva tecnología, que fue, por ejemplo, el desarrollo de máquinas de vapor, pues permitió, por una parte, incrementar la capacidad o la disponibilidad de energía para procesos industriales. Entonces, si vemos, por ejemplo, en la diapositiva, vemos cómo aumentó significativamente el consumo de energía entre 1750 y 1850. Entonces, vemos que, por ejemplo, dentro de 1650 a 1750, el cambio, aunque fue significativo, digamos que casi que se duplicó, eh, no se compara con el crecimiento exponencial de la generación de energía o de consumo de energía entre el año 1750 y 1850, que es casi por 10. O sea, se pasó del doble a multiplicar por 10, o sea, 5 veces más el consumo de energía en esos primeros 100 años de la revolución industrial. Ahora estamos pues en valores muchísimo más altos. Y esos nuevos desarrollos tecnológicos acrecentaron la problemática ambiental,
porque vemos como, por ejemplo, en el caso de Bélgica, que es un pequeño país en Europa, pero fuertemente industrializado y desarrollado, durante esos primeros años de la revolución industrial, ellos consumieron el 52% del área boscosa solamente para la producción de carbón en 1820. Entonces, ahí vemos cómo eh, el desarrollo de estos países industrializados, pues tuvo unas consecuencias significativas, por ejemplo, en la calidad atmosférica, en la calidad del aire en cuanto a la concentración de gases de efecto invernadero. Y eso es lo que se muestra, por ejemplo, en la diapositiva a la parte de las gráficas de la derecha, donde vemos como a partir del surgimiento de la actividad de la revolución industrial, pues el crecimiento de los contaminantes en la atmósfera ha sido significativo, por ejemplo, en el caso de dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno, por ejemplo. Eh, Otros eventos importantes de esta época es que más o menos en el año 1859 se da la perforación del primer pozo de petróleo. Eso lo que hizo pues, fue incrementar aún más la disponibilidad de energía y por lo tanto exacerbar pues, la problemática de contaminación atmosférica. Y no solamente es la emisión de contaminantes como el CO2 o el metano o los óxidos de nitrógeno que pueden estar disponibles en la atmósfera de forma natural, sino que también con el desarrollo de nuevas técnicas de investigación, de nuevos materiales y nuevos compuestos, pues aparecieron en la atmósfera nuevos contaminantes que no son naturales, o sea, son ya compuestos químicos que están en la atmósfera en la actualidad y que son de un origen completamente antrópico, o sea, son producidos por el hombre y que tienen la capacidad de contaminar de una forma mucho más potente que los, por ejemplo, gases como el dióxido de carbono. Entonces, uno de esos compuestos es, por ejemplo, los CFCs, que son controlados, pero como vemos desde el año 1950, pues tuvo un crecimiento exponencial de su concentración en la atmósfera y es un contaminante antrópico 100%. Mientras, por ejemplo, un volcán o procesos naturales pueden emitir dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, es imposible que por ciclos naturales se produzcan este tipo de contaminantes. Otro de los aspectos desde el punto de vista de la sociología ambiental que es muy importante reconocer es el tema de lo que se denomina la explosión demográfica. Y es que esas nuevas fuentes de energía y la necesidad de mano de obra especializada para las fábricas, por ejemplo, pues lo que desencadenó fue, primero, una concentración de la población en los entornos urbanos. Y por lo tanto, esas grandes concentraciones pues también tenían unos efectos en el comportamiento y en la cultura de las personas. Entonces vemos como, por ejemplo, el crecimiento poblacional era relativamente lento hasta antes de 1800, pero con el desarrollo de nuevas tecnologías, por ejemplo, en el campo de la medicina, pues se logró reducir la mortalidad, por ejemplo, la mortalidad infantil, lo cual desencadenó pues un crecimiento exponencial de la población. No solamente eh, desde el punto de vista médico, con el desarrollo de vacunas o de antibióticos, sino que también se llevó en los años, al inicio de los 1900, un desarrollo tecnológico en el campo de la agricultura que se denominó como la Revolución Verde, con la cual se logró suplir de alimentos a ciertas regiones del planeta donde habían, digamos que unos fuertes temores a nivel mundial por el tema de la hambruna. Entonces allí se desarrollaron unos paquetes tecnológicos para hacer que se aumentara la productividad de algunos campos agrícolas. Y se produjo, por ejemplo, algunas variedades de alta producción como lo que se conoce el arroz milagroso, el Miracle Rice, que no solamente, que aunque se llama Revolución Verde, no se puede entender como una práctica de sostenibilidad porque tiene unos efectos negativos sobre las poblaciones agrícolas de pequeños agricultores y también porque depende fuertemente del uso de insecticidas y de fertilizantes para poder lograr esas tasas de producción. Pues aunque la Revolución Verde tuvo ciertos efectos positivos en ciertas regiones del planeta, como por ejemplo en México, que fue donde se desarrollaron estas investigaciones por Norman Borlaug, con el apoyo de la Fundación Rockefeller, o también en ciertas regiones de la India también se logró implementar este tipo de tecnología y digamos que estos países, por ejemplo, lograron pasar de tener
unos déficits alimentarios a ser exportadores de ciertos productos agrícolas. Sin embargo, estos paquetes tecnológicos no son aplicables en cualquier región, porque dependen, como les dije, de una fuerte inversión, por ejemplo, en fertilizantes y en plaguicidas, pero también en maquinaria. Entonces, ciertos países o comunidades pequeñas pues se quedan eh, separadas o aisladas para el acceso a esta tecnología. Y obviamente, pues el mayor consumo de fertilizantes, pues también tiene unas consecuencias negativas por el tema de eutrofización y contaminación de aguas y de suelos. Pero ya desde el punto de vista social, digamos, se desencadenaron una serie de eventos y de catástrofes ambientales que tuvieron una fuerte consecuencia en la forma como las personas y las sociedades entendían el ambiente. Algunos de ellos, quizás el más relevante, eh, fue unos eventos de contaminación por el control, por el uso de DDTs, que es un compuesto químico que se utilizaba para el control de la malaria, o sea, se fumigaba con DDT para controlar los vectores de la malaria. Y fue entonces a partir de un estudio realizado por una mujer en Estados Unidos llamada Rachel Carson, quien escribió un libro que se llama como La Primavera Silenciosa o Silent Spring. Ella lo publicó en 1962 y despertó un gran interés en la sociedad a nivel mundial sobre los efectos de este tipo de moléculas preparadas por el hombre y que estaban teniendo impacto negativo sobre, por ejemplo, las aves y sobre la fauna y la flora de los lugares donde se estaba aplicando. Este libro de Rachel Carson es considerado como uno de los 25 libros más influyentes de divulgación científica. Y fue tanto el impacto que tuvo en la sociedad norteamericana que fue a partir de este movimiento que se surgió como crítica a esta contaminación que se creó, por ejemplo, la Agencia Ambiental de Protección de los Estados Unidos, lo que nosotros ya conocemos como la EPA, que es la Environmental Protection Agency. Entonces miremos cómo esos movimientos sociales pues tienen un gran impacto para modificar, digamos, las estructuras de los gobiernos, que es algo que estamos viendo pues en nuestro país en este momento. Otro de los eventos significativos desde el punto de vista de despertar el interés de la sociedad por las problemáticas ambientales y que fue como la base para el desarrollo de la sociología ambiental fue el tema de la contaminación del río Hudson, que es también en los Estados Unidos, en el norte, donde la empresa General Electric eh, hizo vertimientos de PCBs y de componentes que se utilizaban en la refrigeración de componentes eléctricas y hacía esos descargas en este río, generando pues unos graves efectos de contaminación e incluso hasta el año 2018 todavía estaban unos asuntos pendientes para pagar deudas, para pagar, no deudas, sino eh, los castigos pues que se le aplicaron por estos grados, por esta contaminación, dado que es un contaminante que se bioacumula, es tóxico y carcinogénico. Les recomiendo, por ejemplo, ver un documental de la BBC que se llama Dark Waters. Lo encuentran en YouTube sobre la contaminación por la empresa 3M y cómo se van a dar cuenta que, por ejemplo, dentro de ustedes mismos, en su sangre, tienen contaminantes eh, que fueron emitidos por estas empresas norteamericanas y en el uso de, por ejemplo, de utensilios para la cocina. Entonces, eso es un despertar muy importante para la sociedad de cuáles son los límites que debe tener el crecimiento económico y cuáles son los límites que se deben poner a la inversión, a la industria privada para preservar el ambiente, dado que muchos de esos contaminantes, como les digo, ya los tenemos incorporados dentro de nuestro organismo. Es más, cuando se encontraron esos contaminantes por primera vez en los Estados Unidos, los investigadores se propusieron encontrar un blanco, o sea, encontraron que dichas moléculas estaban dentro de los organismos de todos los norteamericanos. Entonces empezaron a buscar en otros países personas que no hubieran estado expuestas a dicho contaminante y prácticamente no encontraron personas que ya no tuvieran incorporado dicha molécula que es de origen sintético. O sea, no es una molécula que hubiera podido llegar de forma natural al organismo. Entonces, eso, como lo pueden imaginar, pues despertó
todo un tema de discusión desde el punto de vista de la sociología, de la ética ambiental y de los límites de este crecimiento que es lo que precisamente se cubre dentro de la sociología ambiental. Otro de los desastres más importantes que hubo, ya un poco más reciente, fue el desastre del Exxon Valdez, que fue el derrame cinco, de 37.000 toneladas de hidrocarburo en Alaska. Y eso pues también fue una noticia a nivel mundial y que ha salido pues por muchos medios. Entonces, como respuesta a todos estos fenómenos como el del Rachel Carson, a lo que sucedió en el río Hudson y a esa crítica sobre el crecimiento económico y cuáles deberían ser los límites del crecimiento, que es incluso uno de los libros también muy importantes dentro del tema ambiental, que se llama Los límites del crecimiento por Meadows. Aquí no está pues el nombre del libro, pero si quieres se los paso. Entonces, en ese bajo ese contexto, se genera lo que se denomina la Conferencia de Estocolmo, que fue la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre la protección del medio ambiente. Entonces allí se hace lo que se conoce como el informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1983, donde se habla precisamente sobre el tema de población, seguridad alimentaria, pérdida de especies, energía, industria y asentamientos humanos, que son como las líneas básicas sobre las cuales se trabaja actualmente el tema de sostenibilidad. Y posteriormente se encargó pues a la persona, a la mujer que aparece en la fotografía, que es Gro Harlem Brundtland, la elaboración de un informe para la cumbre de la Tierra de Río, que se celebraría en 1992, que es la cumbre de Río que nosotros conocemos. Y ella, pues como líder de este informe, allí es donde se presenta la definición de desarrollo sostenible que les hacía mencionar al principio. Y esta es como la figurita cliché, digamos, en la cual se resume el concepto de desarrollo sostenible. Para leerlo tal cual sería como satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades. Entonces, a partir, digamos que todo eh, estas conferencias como la de Estocolmo, la de la Cumbre de Río, se generó una institucionalidad en la cual ya todos los países, o muchos de los países, tenían un espacio para discutir cuáles eran las problemáticas ambientales, cómo desarrollar políticas ambientales, y a partir de estos momentos es donde se genera, por ejemplo, todo el desarrollo de institucionalidad, como el tema de ministerios de ambiente, por ejemplo, en Colombia y en todos los países del mundo prácticamente. Entonces, en el informe Brundtland, lo que se centra es que, bueno, la ciencia nos ayuda a entender mejor la naturaleza, entonces se reconoce el rol de las ciencias naturales y de se denominan las ciencias ambientales, se habla de desigualdad social, de desertificación, lluvia ácida, deforestación, calentamiento global, agotamiento de la capa de ozono, y esta componente social también tenía un peso muy importante, no solamente desde el punto de vista de contaminación, sino también por el tema de la hambruna. Digamos que en los años 70 el problema o el temor no era tanto por el tema de contaminación, sino más bien desde el punto de vista de la hambruna. ¿Listo? Por eso tuvo tanto financiamiento y tanto boom el tema de la revolución verde que les comenté pues, anteriormente. Bueno, y ya pues en la cumbre de Río se habló, por ejemplo, una de las consecuencias más importantes y que nos atañe pues a lo que vivimos actualmente, es que se desarrolló el acuerdo marco del cambio climático y con las cuales se pretendía o se pretende incluso hoy en día pues la reducción de los gases de efecto invernadero y se reconoce que estos fenómenos de contaminación son de escala global. Es decir, la contaminación que se hacía hace 500 años o hace 1000 años era un fenómeno muy local, ¿cierto? Entonces se contaminaba, por ejemplo, un pozo para abastecimiento de una población y entonces desembocaba en enfermedades como el cólera o lo que sea. Pero en la actualidad, con estos nuevos desarrollos de redes globales de mercado y todo esto, pues se generan unas problemáticas también de escala global.
Entonces se sabe como, por ejemplo, un ciudadano de Estados Unidos emite 25 toneladas de dióxido de gases de efecto invernadero, mientras que un europeo en promedio emite 10 toneladas, pero uno de Burkina Faso emite solo entre 0.3 y 0.4 toneladas por año. Sin embargo, los efectos negativos de los gases de efecto invernadero, quienes más lo van a sufrir son, por ejemplo, las personas de Burkina Faso, no tanto el de la persona de Estados Unidos ni el europeo. Entonces, ahí es donde entra también un tema de discusión y de análisis de la sociología ambiental. Entonces, como les dije, pues todo este desarrollo de institucionalidad, pues desembocó el crecimiento y el desarrollo de normativas a nivel nacional. Entonces vemos como, por ejemplo, en 1970 se creó la EPA, por ejemplo, en Hungría se creó el Ministerio de la Protección Ambiental y del Agua. En 1988, en Colombia en 1993 se creó el Ministerio de Ambiente, aunque antes ya existían algunos códigos, por ejemplo, para la protección de recursos naturales, en España en el año 1996 y en el Japón en el año 2001. Y asimismo se crearon pues ya normas específicas para la protección y la regulación de la industria, como por ejemplo una norma sobre calidad del aire y calidad del agua en 1963 y 1932 en los Estados Unidos. Se crearon convenios internacionales como el CITES para el control de fauna y flora amenazadas, la Convención Ramsar para la protección de humedales, el Protocolo de Montreal para la protección de la capa de ozono, por ejemplo, la lucha contra estos compuestos como el CFC, Basilea para residuos peligrosos y posteriormente se creó lo que se denominó también los objetivos del milenio, en el cual se pretendía reducir la pobreza eh, como uno de los objetivos del milenio. Posteriormente, en el 2015, se creó ya lo que se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es que cogió los objetivos del milenio que en cierta medida se cumplieron gracias al crecimiento de países como la India y la China, y se expandieron dichos objetivos para cubrir también aspectos de sostenibilidad ambiental. Entonces ya no solamente hay indicadores de pobreza, sino también de sostenibilidad ambiental. Y es lo que conocemos en la actualidad como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen unas metas para el año 2030, que es lo que se conoce como la Agenda 2030. Dentro de los movimientos sociales ambientalistas, entonces, como lo dijimos pues al principio, estos están relacionados con un sistema ideológico, filosófico y movimientos sociales. Y tienen también un origen con base en todos estos movimientos sociales de los 70, como por ejemplo los movimientos antiguerra de Vietnam y movimientos más ecologistas, digamos, como el movimiento Back to the Land, según el cual muchas personas, por ejemplo, en los países desarrollados, crearon unos niveles de conciencia ambiental y ecológicas que lo que pretendían era revertir muchos de los procesos de migración hacia las grandes ciudades, y ellos lo que hacían era como intentar regresar hacia los territorios rurales o conectarse a los sistemas naturales mediante técnicas como reciclaje y demás. Eso es lo que se conoció como el movimiento Back to the Land, que también tuvo mucho que ver en el surgimiento de la sociología ambiental. Eh, y también muy importante fue el desarrollo de movimientos políticos. Entonces, el movimiento político como una consecuencia de los movimientos sociales y lo que les dije, pues que se crearon partidos y nuevas leyes en todo el mundo desde los años 60, 70 y por esos periodos. Obvio, con este movimiento, pues Back to the Land, lo que se pretendía era hacer como una respuesta, pero podemos decir que dicha respuesta a los procesos de la revolución industrial y a los procesos de industrialización no son algo tan recientes como los 70, sino que incluso desde el inicio de la revolución industrial ya se habían empezado a crear algunos pequeños movimientos que pretendían esos mismos objetivos del Back to the Land, por ejemplo, o el desarrollo de normativa para la protección de la calidad del aire y la protección de la calidad de vida de las personas, como por ejemplo una norma del Reino Unido en 1863 para regular las emisiones en la industria de la producción de soda.
Sin embargo, digamos que todos estos movimientos sociales también hay que tener mucho cuidado porque se conoce algo que se conoce como el greenwashing. Y es que muchas empresas aprovechando, digamos que ese despertar de la sociedad, ellos lo vieron como una alternativa para la venta de productos. Entonces vemos algunos ejemplos negativos, como por ejemplo la empresa Starbucks en 2008 proponía que ellos eran muy sostenibles porque utilizaban unas cubiertas plásticas sin pajillas, o sea, sin pitillo, pero cuando se analiza dicha cubierta se ve que se consume más plástico que con el pitillo. Entonces, ese tema de la sostenibilidad también tiene que ser tomado no solamente desde un punto de vista de un discurso, sino que tiene que ser cuantificado. Y por lo tanto, ahí está como el rol de las ciencias naturales y de la ingeniería, por ejemplo, ambiental en nuestro caso, de las tecnologías en saneamiento, con los cuales se desarrollan alternativas para cuantificar los impactos ambientales y poder definir cuál es la real sostenibilidad desde el punto de vista químico, físico, natural y social. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese concepto de greenwashing que no solamente se aplica a productos, sino también, por ejemplo, a partidos políticos, a discursos y demás. Entonces hay que tener mucha atención ahí. Eh, Dentro de las contribuciones de las ciencias ambientales, podemos definir bueno, que uno de las contribuciones es el desarrollo o el concepto de ambiente. Este concepto de ambiente es introducido después de la Segunda Guerra Mundial y se concibe como una combinación de problemas crecientes. Entonces, dentro del ambiente se discuten aspectos como el crecimiento poblacional, la erosión del suelo, la desertificación, la pobreza y la seguridad alimentaria. O sea, que no es solamente un concepto de naturaleza, sino que también incluye los aspectos de los ciclos sociales. Y lo que se pretendía era precisamente lo que está ilustrado en las figuras, que dejar o pasar de tener un enfoque antropocéntrico a tener un enfoque en el cual el ser humano está insertado dentro de todo un sistema natural, digamos. Otro de los documentos, digamos que rectores dentro de las ciencias sociales y el estudio o lo que se conoce como sociología ambiental, fue el estudio de la interacción del ser humano y el entorno físico, uno de los primeros documentos fue publicado por el autor Aldo Leopold en 1949, donde desde esa fecha ya se citan algunos conceptos como la ética en la Tierra, la cual es una nueva ética para para el estudio de la interacción del ser humano con los animales y el entorno físico. Entonces ahí es donde vemos que se derivan conceptos como por ejemplo los derechos de los animales o los derechos de la naturaleza, y en nuestro país han salido algunas eh, resoluciones, por ejemplo, donde se habla, por ejemplo, perdón por la redundancia, de los derechos, por ejemplo, de un río. Entonces, ¿cuáles son los derechos del río Cauca? Hubo una sentencia hace poco sobre eso, los invito a que lo busquen en internet. Entonces, cómo los derechos no solamente le pertenecen a los seres humanos, sino que también la naturaleza tiene ciertos derechos y que debe haber una ética de cómo el hombre se debe tratar consigo mismo, pues entre hombres y mujeres y con la naturaleza. Y también se reconoce entonces que si el concepto de ambiente involucra tanto aspectos naturales como sociales, entonces la solución de la problemática ambiental no solamente es tecnológica, científica, sino que también es social. Y esto es ahí es donde entra todo el tema de las humanidades y de los aspectos ambientales, como definida bajo este concepto de ambiente que les presentaba acá arriba en la diapositiva. Y entonces allí entra, obviamente, pues la contribución de otras ciencias sociales como la historia, la filosofía y, y la sociología, pues, ambiental. Uno también de los documentos, y que con esto ya voy a terminar, es uno de los documentos más importantes dentro de la sociología ambiental, es el que se conoce como Blacks and the Environment, el cual fue un documento publicado en los años 80 y que demostraba cuál era la segregación racial que existía en los Estados Unidos y que estaba directamente relacionada con aspectos de contaminación. Entonces,
hizo como un estudio a nivel de censo, en la cual se identificaban cuáles eran los sitios donde se localizaban las comunidades más pobres. Entonces, no solamente las personas, los afroamericanos, sino que también, por ejemplo, los migrantes como los latinos y sí, pues las minorías étnicas, y cómo dichas minorías étnicas siempre estaban asociadas a los lugares con mayores niveles de contaminación, y que dicho proceso se generaba porque estas minorías tenían baja capacidad eh, dentro o de gestión dentro del sistema democrático, o sea que tenían poca participación y que a ellos les resultaba pues en una exposición a mayores riesgos y a mayores niveles de contaminación. Entonces, allí lo que quiero resaltar es que muy importante considerar todo el tema de los movimientos sociales como un mecanismo de participación con el cual se logra la adquisición de derechos y evitar precisamente esto que fue descubierto en este estudio en los Estados Unidos de 1980, pero que es válido para cualquier país del mundo. Entonces, obviamente, pues de este tipo de estudios se derivan conceptos como el tema de justicia ambiental e incluso otros como el tema de racismo ambiental. Otro de los documentos que también les voy a compartir en el foro y que va a estar pues adjunto con este video es un documento del año 2018 donde precisamente se hace una discusión de ese concepto de el costo ambiental de la desigualdad. Y entonces allí se evidencia nuevamente algo muy parecido como este documento de Blacks and the Environment, pero entonces se hacen varios ejemplos de cómo la falta de representatividad dentro de los sistemas democráticos pues desencadena unas problemáticas ambientales para las comunidades en minorías étnicas, por ejemplo. Entonces, todos estos son como temas claves que se discuten dentro de la sociología ambiental y que quería ponerles a consideración para el desarrollo pues, de las actividades en este semestre. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención y recuerden que aunque yo esté pues aquí radicado en Hungría y que hay 7 horas de diferencia, pues siempre estoy conectado en el Skype, preferiblemente en horas de la mañana de Colombia. Entonces allí me pueden escribir y yo procuraré pues estar ahí para que resolvamos alguna duda de forma sincrónica y atenderlos pues como de la mejor manera. Entonces espero pues que les haya gustado. Les recuerdo que mi cuenta de Skype es gomez.juanf y pues entonces allí estaré atento o también por el correo interno del curso. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima.